Buenas tardes a todos, señoras y señores, distinguidas personalidades, miembros de la Junta Directiva, que veo en el salón, miembros de la comunidad mexicana, socios, amigos todos, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias, de este Centro Asturiano de Madrid. El pasado 2 de octubre se cumplieron 138 años desde que se fundó esta emblemática y vetusta institución, cuyo patrimonio en esta calle Farmacia, en esta céntrica calle Farmacia, y en la Quinta Asturias, a 25 kilómetros aproximadamente por la carretera de Extremadura, constituye un pedacín de nuestra tierrina en la capital de España, donde tienen todos ustedes su casa. Como recordarán, hace años reactivamos el Día de la Hispanidad, con la generosa presencia y la magistral conferencia de la entonces embajadora del Ecuador, a la que siguieron en las posteriores ediciones las igualmente extraordinarias conferencias de los embajadores de Chile, de Colombia, del Perú, de Panamá, de la República Dominicana y de Paraguay. Hoy nos acompaña, para dicha de todos, la excelentísima embajadora de México, doña Roberta Layú Vargas, a quien mucho agradecemos su presencia en esta su casa. Para ella, nuestro especial y cálido saludo. Enseguida la presentaré de una forma más extensa. También, por supuesto, nuestra gratitud y especial bienvenida a todas las personas de la delegación mexicana. Habrá hoy, además, una actuación artística, musical, que mucho agradecemos. Tuve ocasión antes de conversar brevemente con Sebastián y Santiago, que están ya entusiasmados y preparados. Muchas gracias. Recuperamos, en cierto modo, las Jornadas de América en Asturias, que conducía nuestro querido don Amaro González de Mesa, embajador, directivo y manzana de oro, nuestro máximo galardón, que probablemente se incorpore en el transcurso del acto. Y si no, pues también le excusamos, porque la verdad que el hombre hace un gran esfuerzo. Excusamos, por cierto, también a don Francisco Rodríguez García, presidente de Industrias Lácteas Asturianas en Renípico, una marca de excelencia, una compañía con valor añadido, con notable presencia en muchos países, también en México. Es además nuestro presidente de honor y presidente del Consejo Superior de esta casa, que le coincidía con un acto, pero está muy bien representado también en el día de hoy a través de su hijo Juan, aquí en primera fila. Muchas gracias, Juan, y le transmites también, como siempre, nuestro agradecimiento y recuerdo para tu padre. Saludos que se extienden a don Andrés Menéndez, presidente adjunto de la casa, a mi izquierda, un gran apoyo personal, y a la derecha del todo, pues, don Abelino Acero, ingeniero, exdirector general de Fondo de Construcciones y Contratas. Digo bien, Fomento, eso es. Hispanidad es término que se extiende a todos los pueblos de lengua y cultura hispánica. La noción de hispanidad se extiende a una palpitante y viva comunidad unidiversa. Hispanidad que, pese a los muchos problemas, es lengua, corazón, alma, fraternidad y porvenir. No se entiende únicamente como españolidad. Una españolidad hoy, lamentablemente, amenazada. Hoy la mirada se dirige singularmente a los Estados Unidos mexicanos, que he visitado ya en numerosas ocasiones desde el año 2001 por razones universitarias, sobre todo Puebla, para colaborar con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. México, lindo y querido, el hermano país donde mayor número de personas habla español, se estima que 120 millones. México, con el que tanto se ha de seguir cultivando el árbol de la concordia, un árbol, sí, de muchas raíces, ramas y hojas, parafraseando a los poetas, árboles con todos sus frutos, hombres y mujeres, pueblos, culturas y naturaleza, todo unido bajo el mismo cielo, en el que se ensayan nuevos vuelos, nuestras miradas. México de diversas raíces, con todas sus tradiciones, porque tan unido han estado los asturianos, con el mayor centro asturiano del mundo, ya centenario también en su suelo, aunque no es más antiguo que el nuestro, que es el más antiguo de todos los que hay por el mundo, es el de Madrid, en distintas sedes. Los españoles, los asturianos, sabemos que México por entero es tierra hospitalaria, el México fraterno regado con sangre española, el México azteca, maya,
náhuatl, mixteco, zapoteco, el México de huracán, volcán y océano, el México de tantos colores, del dolor y de la esperanza, el México hermoso, el México hermano. De este gran país de misterio, de belleza, de lucha, nos hablará hoy la excelentísima embajadora doña Roberta Layún Vargas, que pronunciará la conferencia El Galeón de Acapulco, a quien mucho agradecemos de nuevo que nos acompañe. Es un verdadero honor. Y a quien procedo a presentar a partir de un sintético currículum brillante y ejemplar. La excelentísima señora doña Roberta Layún Vargas, nacida en la Ciudad de México, ha sido embajadora de México en Bolivia, Cuba y ante el Reino de España y el Principado de Andorra en España. Es la primera mujer que ocupa este puesto. En España también es representante permanente de México ante la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Realizó una maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Stanford, California, Estados Unidos. En esta misma universidad hizo estudios de doctorado en Ciencias Políticas. Es experta en análisis de la región norteamericana y de la región de Europa Central. Fue investigadora asociada a la presidencia del Colegio de México. Ha sido profesora en el Colegio de México, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo creo que una de las más grandes del mundo, si no es la más grande, la UNAM, conocida por sus siglas. Y en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. En la política interna del Estado mexicano cabe destacar su actividad como miembro del Comité Ejecutivo Nacional y como consejera de Política Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Su carrera diplomática comenzó en 1980, fecha en la que ingresó en el Servicio Exterior mexicano. En el 95 alcanzó la condición de embajadora. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido subdirectora de organismos regionales, subdirectora de Relaciones Económicas Multilaterales, directora general para América del Norte, directora general para Europa. En 1999 fue designada coordinadora general del Instituto Matías Romero y presidenta de la Comisión de Ingreso al Servicio Exterior. En el exterior ha sido embajadora de México en Austria, concurrente en Eslovenia, Eslovaquia y Croacia y representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Viena, el Organismo Internacional también de Energía Atómica, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. En el año 2000 fue designada representante permanente alterna ante la Organización de las Naciones con sede en Nueva York, donde fue responsable de coordinar la participación de México en el Consejo de Seguridad. En 2013 fue designada como embajadora de México en España, concurrente en Andorra. De su labor como embajadora de México en España, destacamos que impulsó la creación de la Casa de México en España, inaugurada el 1 de octubre del año pasado, 2018, y que busca contribuir al desarrollo de ambos países y al fortalecimiento de la relación bilateral en aspectos culturales, de negocios, de emprendimiento, de turismo, de gastronomía y de desarrollo comunitario. Ha recibido numerosas condecoraciones, cito algunas: gran insignia de oro en cordón por méritos a la República de Austria, Orden del Cóndor de los Andes del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Gran Cruz de Isabel la Católica del Reino de España, ha sido miembro fundador de la Fundación Luis Donaldo Colosio, es consejera del Fideicomiso Probosque de Chapultepec, fue presidenta del capítulo de México de la Organización No Gubernamental Internacional Women's Forum y a nivel internacional ha sido vicepresidenta de la Asamblea del Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas, presidenta también de la reunión intergubernamental que elaboró el plan de acción para la reducción de la demanda de drogas de la ONU en Viena, presidenta de la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, igualmente en Viena, asesora del secretario general de la ONU, Boutros Ghali, para preparar la 4ª Conferencia Internacional de la Mujer que tuvo lugar en China, en Pekín concretamente en el año 95, y es además autora de numerosas e importantes publicaciones académicas, que no citamos porque si no sería larguísima. De manera que es todo un lujo, un honor, repito, y sin más,
Agradezco de nuevo la presencia de todos y cedemos la palabra a la excelentísima embajadora doña Roberta Layú Vargas. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Es un honor estar en el Centro Asturiano de Madrid. En México, el Centro Asturiano, como se dijo, es muy grande, muy importante, pero más es la contribución que han hecho los asturianos a lo largo de la historia de México para su desarrollo y para su integración. México se siente muy orgulloso de los asturianos, de los asturmex, decimos, y me da mucho gusto estar con ustedes esta noche. El día cuando me dijeron sobre qué tema quería hablar, yo pedí que se titulara la cátedra sobre el galeón de Acapulco, y voy a desarrollar brevemente el tema. Me gustaría, y después estaremos abiertos a preguntas y respuestas, antes de la parte más importante del programa, que es que Sebastián y Santiago Hernández me hicieron el honor de venir a cantar. Ellos me habían propuesto llevar una serenata a mi casa, y yo pensé que era más bonito compartir la música de ellos con todos ustedes. Pues vengo muy entusiasmada porque esta mañana, al mediodía, estuve en la zarzuela con Su Majestad el Rey y con el grupo de embajadores de la Alianza del Pacífico y un grupo de empresarios y de funcionarios gubernamentales para tratar el tema del desarrollo de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, la Alianza del Pacífico y la relación con España. Y como ya venía yo preparada para hoy en la noche, dije, ya vino, se me va a ir la oportunidad de hacer mi pequeño comercial para el galeón de Acapulco y a ver cómo pega aquí con el rey. Y la verdad es que, bueno, le dije lo que voy a decir hoy en la noche en 20 minutos, ahí lo dije en 1, pero le entusiasmó al rey. Si es que ya, habiendo pasado esa prueba, ya vengo con mucha tranquilidad a decirles a ustedes por qué me gusta hablar del galeón de Acapulco y no del galeón de Manila o de la nao de China, como tradicionalmente se conoce a la ruta comercial, que duró 250 años entre Manila y Acapulco, entre el 1565 y el 1815. Bueno, mi curiosidad empezó porque, como todos sabemos, pues este año se está conmemorando los 500 años del inicio de la circunnavegación del mundo por Fernando de Magallanes, culminada 3 años después por Juan Sebastián Elcano. Y es un momento de reflexión sobre lo que significó esta primera globalización, esta primera mundialización impulsada por la corona española, impulsada por la monarquía universal o la monarquía católica, como se denominaba en esos momentos. Todavía no podemos hablar de España como la España moderna que conocemos hoy en día, sin embargo es el origen de lo que llevó a lo que hoy en día llamamos España, pero tal vez sería incorrecto hablar del imperio español en ese momento. Yo creo que es muy importante conmemorar esta gesta porque significa que en ese momento de la historia, hace exactamente 500 años, España era el país más avanzado del mundo, era el país que era capaz, y bueno, me corrijo, que no debería decir España, la península ibérica, la monarquía católica, representaba los pueblos más avanzados. ¿Por qué? Porque tenían la capacidad de navegación, y esa capacidad de navegación significaba que atrás había un conocimiento de la ciencia, de la geografía, de la cosmografía, de la geometría para poder medir, de todo lo que significa la navegación y de la construcción, ¿no? El poder construir estas naves tan importantes como para poder, por primera vez en la historia, dar la vuelta al cabo, bueno, en el estrecho de Magallanes, a la punta de América del Sur, hacia tierra incógnita. Yo creo que bien pensado el viaje de Magallanes y Elcano y toda su tripulación,
es algo comparable con lo que todos nosotros que estamos aquí sentados, bueno, no sé, los jóvenes, no, Sebastián y Santiago no, pero los mayores sí, hace 50 años lo que fue el viaje a la Luna, porque era algo que no se había hecho antes, que no se sabía si se podía hacer, que no se creía que se podía hacer y que significaba el poner juntos todos los recursos científicos y técnicos de la época en una empresa capaz de realizar esa hazaña. Pasaron varios años entre el 1519 y el establecimiento de la ruta del galeón de Manila. Pasaron muchos años porque fue muy difícil descubrir el tornaviaje. Si bien desde 1519 quedó establecida la ruta desde Europa, pasando por el estrecho de Magallanes, hacia lo que primero se pensaba que era Zipango y Catay, ya luego se precisó China, Japón, y sobre todo lo que se estaba buscando, las islas de las especies, las Molucas, y se descubrió esta tierra nueva, las islas primero de San Lázaro y luego se bautizaron como las Islas Filipinas en honor del heredero de la corona de Felipe II, y que se constituyeron como la principal presencia de España en Asia, una presencia que permitió comerciar desde las Filipinas con China, con Japón, con la India, con las especies, con las islas de las especies que hoy en día conocemos como Indonesia, en este momento se llamaban las Molucas, y que convirtieron a las islas Filipinas, concretamente a Manila, concretamente al puerto de Cavite, en lo que hoy en día llamaríamos una plataforma logística. ¿Por qué? Porque realmente eran pocos los productos que salían de las islas Filipinas, y más bien lo importante eran todos los productos que se acopiaban de toda Asia para ser transportados hacia América. A mí me gusta, claro, como embajadora de México, pues hablar de que el galeón era de Acapulco, porque Acapulco es uno de los puertos más bellos del mundo, y me gustaría invitarlos a todos a conocerlos para imaginarse lo que pudo haber sido iniciar una ruta comercial estable desde el año de 1565 y unir con Asia. Y claro, en ese momento Acapulco se convirtió en una ciudad muy cosmopolita, porque la feria de Acapulco, cuando llegaba todos los años el galeón, pues no solamente traía muchas mercancías exóticas de toda Asia, sino que también traía personas. Y poco a poco, por goteo, se empezaron a formar los barrios chinos de Acapulco y luego de la Ciudad de México y de otras ciudades del país, y con los chinos vinieron pues sus artes y sus costumbres y su comida y muchas otras cosas que hicieron siempre de esa zona, de esa entrada a México de Acapulco, una área muy cosmopolita. Una razón de fondo para hablar de que era un galeón de Acapulco y no de Manila era que, si bien el barco era construido en Manila, porque en Manila existían unas maderas preciosas de gran calidad que permitieron pues, a los ingenieros, si les podemos llamar así, españoles, construir unos barcos de un gran calado, de una gran resistencia y de una capacidad de transporte de un tonelaje que llegaron hasta las 1000 toneladas, y que eran pues casi verdaderos castillos flotantes, porque llevaban cañones, ¿no?, para defenderse de los piratas siempre los ha habido en todos los mares, y estas técnicas que se desarrollaron con los conocimientos así locales permitieron hacer unos barcos muy resistentes a los cañones, a las balas, al acecho de los piratas. Sin embargo, todo el financiamiento para construir esos barcos y todo el financiamiento para hacer esta ruta comercial, hacerla anual, porque se tomaban 3 meses de ida de Acapulco a Manila por las corrientes y 6 meses de regreso. ¿Por qué? Porque el tornaviaje suponía subir hasta arriba, hasta lo que es
hasta Japón y agarrar la corriente del Kuroshio para regresar a la altura más o menos de San Francisco y de ahí empezar a bajar. Entonces el tornaviaje tardaba 6 meses, y entre 3 y 6 meses son 9, y entre que se repara el barco y se hacen todas las maniobras necesarias para volver a cargarlo de uno y otro sentido, pues se iba todo el año. Había gran discusión si realmente la corona española debería de mantener esta ruta comercial, si no representaba una sangría demasiado importante para las arcas reales, por el costo que tenía la construcción de estos barcos y por el costo que significaba toda esta movilización. No iban acompañados de barcos escoltas, como era el caso de la carrera de Indias. Los barcos que salían de La Habana, donde se juntaban todos los barcos de los distintos puertos americanos, y que iban a Sevilla, eso sí, venían escoltados por naves militares, porque claro, iban cargados en gran medida de plata, entonces necesitaban protección de los piratas, sobre todo los piratas ingleses, y el Caribe además pues llegó a convertirse, estaba infestado de piratas ingleses, franceses, holandeses, de todo tipo. En cambio, el galeón de Acapulco era menos agredido. ¿Por qué? Porque el Pacífico, hasta mediados del siglo XVIII, era considerado un lago español. El idioma dominante era el español, y era España el país que tenía básicamente el monopolio del transporte, y solamente fueron apareciendo paulatinamente los británicos en las costas de San Francisco, de lo que hoy es California. Entonces, había el cuestionamiento, inclusive se llegaba a discutir en la Casa de Contratación de Sevilla cuál era el sentido de que se mantuviera esta ruta costosa, el mantenimiento del puerto de Manila, la protección del puerto de Manila era también muy costoso, hubo que construir toda una fortaleza. También los productos que venían de China, sobre todo la seda, muchas veces competía con las sederías de Sevilla y de Granada, y ponían en peligro el comercio de la península hacia América. Ahora, ¿cuál era la realidad de las cosas? Que todo el dinero, lo que costaba mantener este galeón, que además, muy importante, siempre había el derecho a los habitantes de Manila de subirse para poder retornar, el derecho de retorno. O sea, el galeón era un barco público, era un transporte público, pertenecía a la corona, y la corona concesionaba el espacio a los comerciantes y daba siempre la prioridad a los que vivían en Manila y a los que querían ir a vivir a Manila para poblar la colonia. Pero todo el costo no salía de las cajas reales, no salía de la Casa de Contratación de Sevilla, ni salía de la corona española en la península, salía de las cajas reales en la Ciudad de México. Eran las cajas reales de la Ciudad de México las que mantenían la ruta del galeón, como era de esas cajas reales que salían lo que se llamaban los situados, se situaba la plata para defender todo el Caribe y la Florida. Todas las fortalezas del Caribe, que aparte se parecen mucho entre sí, porque era el mismo ingeniero que andaba dando la vuelta cuando está uno, no sabe uno si está uno en Campeche, o si está en Cartagena, o si está en La Habana, o si está en San Juan de Puerto Rico, o en San Agustín de la Florida, porque eran situados reales que salían de la caja real de la Ciudad de México. Pero en el caso del galeón de Manila, entre más he investigado, realmente el costo del galeón se autofinanciaba con un impuesto del 10% al comercio que se cobraba en Acapulco. Entonces, gran parte del costo se pagaba ahí mismo en Acapulco, y con eso volvía a salir. La palabra que se usaba, a ver si me sale bien, porque me cuesta muchísimo trabajo, es una palabra de origen árabe, es el almofarijazgo, es el nombre que se le da a ese impuesto, que es un arancel al comercio. En el caso de las Filipinas, como se defendía el argumento de que estuviera presente España en Asia
y que tenía un significado muy importante para la evangelización y sobre todo para la visión imperial de quienes consideraban a lo largo del siglo XVI la posibilidad de conquistar China. Se pensó en la posibilidad de que China se podía conquistar de la misma manera que se había conquistado México. No, estaba mejor antes. ¿Así se oye bien? Sí, sí, claro. Estaba en el punto de que hubo la consideración muy importante desde Sevilla y desde Valladolid, desde donde se ubicaba en ese momento la capital del reino, en la posibilidad de conquistar China como se conquistó México. Y por esa razón la presencia española en Filipinas era muy importante. ¿Se oye bien o está? Sí, se oye bien, se oye bien. Es una consideración que estuvo presente en las consideraciones imperiales, de la presencia imperial, y tema que no se descartó hasta que llegaron las noticias de que la Armada española había sido vencida en las costas británicas. Esa fue una razón para dejar de pensar o para posponer para el próximo siglo, y así se fue el tiempo, en la posibilidad de conquistar China. No obstante, el lucro comercial que significó el galeón de Manila para los comerciantes de la Ciudad de México, que seguramente influían en gran medida sobre el virrey de la Ciudad de México, el virrey de la Nueva España, hizo que se mantuviera esta ruta comercial abierta con grandes ganancias para el consulado de la ciudad, establecido en la Ciudad de México. Y el virrey era quien fijaba básicamente las reglas de comercio y quien regulaba. Ahora, el comercio del galeón siempre estuvo regulado justamente para que no creciera demasiado. No había la preocupación de que demasiada plata de las minas de la Nueva España y de las minas del Potosí, porque como ustedes recuerdan, había también un comercio que se comunicaba del puerto de Callao de Lima con Acapulco, y mucha de la plata venía también del Potosí y estaba yéndose hacia el Asia. Pero, bueno, me gustaría precisar qué era lo que portaba el galeón, qué era lo que lo hacía tan atractivo, qué era lo que lo hacía que persistiera a lo largo de 250 años de una manera regular. Se decía que el galeón llevaba de Acapulco a Filipinas plata y frailes. Es verdad, la parte más importante del cargamento era la plata que salía de la Nueva España y del Potosí, el rumbo a Manila, y de allí, con esa plata se pagaba todas las mercancías que llegaban, y esa plata, básicamente la mayor parte de esa plata iba a China. Al grado influenció que permitió el crecimiento del imperio chino de manera muy importante, porque había esta metalización, esta monetización que hacía mucho más ágil el comercio y hacía mucho más ágil el pago de los impuestos para un imperio tan grande como era el imperio chino, que cobraba impuestos en todo ese territorio y a toda esa población. Para el 1800 China tenía una población de 300 millones de habitantes. O sea, cobrar impuestos a 300 millones de habitantes no se puede hacer en especie, se tiene que cobrar, se necesita la plata. Fue tan importante la plata para el desarrollo económico chino que cuando vino la independencia de los países americanos y se suspendió el galeón, los chinos se quedaron sin plata, y eso limitó el crecimiento de la economía china, la expansión de la economía china. Bueno, los frailes, era obvio que había un interés en la evangelización. Los agustinos jugaron un papel muy muy importante, y a lo largo de toda la presencia española en las Filipinas, bueno, se suscitaron también las tensiones entre los encomenderos
y como se vio en América, y los frailes. Pero no nada más iban plata y frailes, iban también seres vivos, iban también plantas que vinieron a revolucionar el consumo asiático. Se habla con mucha frecuencia de cómo todos los alimentos producidos en América vinieron a cambiar la dieta europea. Yo los invito a que visiten en la Casa de México, aquí en Madrid, en la calle de Alberto Aguilera número 20, tenemos una exposición sobre la mesa de Moctezuma, con todos los productos que Mesoamérica trajo a Europa. Pero esos mismos productos también fueron a Asia, como fue el tabaco, el café, la grana de cochinilla, la pintura, el tinte rojo que revolucionó todo el arte, porque daba este color tan brillante, el tomate, el maíz. El maíz vino a fortalecer el crecimiento demográfico chino, porque hasta ese momento el pueblo chino vivía del arroz, y el arroz, como ustedes saben, requiere de mucha agua. Entonces, gracias a que se empezó a cultivar el maíz en Asia, en zonas secas, se pudo expandir las áreas de consumo y por lo tanto pudo crecer la población. Piña, aguacate, el aguacate, nosotros somos el primer productor de aguacate del mundo todavía. Cacao, imagínense qué hacían aquí en Europa sin poder tomar chocolate. Igual, llegó a Asia. La papa que venía de Sudamérica, la calabaza, el chile, yo digo por el chile, lo que nosotros comemos como comida picante, que también impuso su moda en China. Toda esa comida que se llama de Szechuan picante, es la influencia también del picante mexicano. El zapote, la jícama, el plátano, el chico zapote, el maní, cacahuate o cacahuete, como dicen ustedes, el boniato, la papa dulce que es tan importante para la comida china, el girasol, el frijol. También, por supuesto, iban en estos grandes castillos flotantes, bueno, pues animales para alimentarse durante el viaje, algunos que venían de Europa, como las vacas, o los guajolotes, o sea, los pavos, los que son típicamente americanos. Y viajaban hasta 600 personas en estas naves. Obviamente que el idioma en curso pues era el español mezclado con lenguas indígenas americanas. ¿Por qué? Porque junto con los españoles y los criollos que iban a las Filipinas, también iban los indígenas que los acompañaban. ¿Y qué venía de Manila para América? Que tardaba 6 meses y que se esperaba como lo más deseado en Acapulco. Inclusive cuando el galeón empezaba a tocar tierra por el norte, se bajaban personas que corrían a avisar a la Ciudad de México que ya venía el galeón en camino. Venían productos pues muy importantes de China, venía la seda, que era mucho más barata que la seda producida en Europa. Productos del Océano Índico, como por ejemplo la pimienta y el algodón de la India, la canela de Ceilán, el jengibre de Corea, el alcanfor, el clavo y la nuez moscada del archipiélago malayo, los mantones de Manila y las casullas de los sacerdotes bordados en Manila, pero que la mayor de las veces venían desde China. También venían productos de metal, por ejemplo las rejas de la Catedral de la Ciudad de México fueron hechas en China. Desde entonces era más barato la producción industrial en China que en América o que en Europa. Así como muchas amalgamas y orfebrería. Se fundían cañones que necesitaba la Nueva España para su defensa y grandes piezas para los puertos americanos. Venían también porcelanas y lacas chinas. Se llegaron a transportar en un solo galeón 64,000 piezas de porcelana, incluyendo esas soperas que uno ve aquí en los museos españoles de Valladolid y de Santander, con cabezas de jabalí, de buey, salseras en formas de pez, forma de oca y de pato. Se pusieron de moda las vajillas de la Compañía de Indias con escudo de armas de las familias españolas producidas allá. Venían tibores y abanicos, cerámica china que tenía una calidad que no fue superada hasta el siglo XVIII aquí en Europa. Venían pinturas de papel y arroz, tallas de nácar, jades y marfiles, bordados, cerámica, porcelana, alfombras persas, joyas y perfumes de la India, la mirra y el incienso de Arabia, el cobalto de Persia para el azul de la cerámica, el lapislázuli y el opio de Afganistán.
Venían también biombos japoneses, maderas preciosas y muy importante, por lo menos para la dieta de los mexicanos hoy en día, el mango de Manila. Todos estos productos se acostumbraron a ellos en la Nueva España. Llegaban, por supuesto, los productos, los estaban esperando los barcos para llevarlos hasta el Perú y de ahí a Chile y de ahí hasta Charcas, que era en Bolivia, y luego al virreinato del Río de la Plata. Una ruta comercial impresionante, la capacidad de distribución a lo largo de todo el continente americano, pero también parte muy importante de todos estos productos caminaban hasta la Ciudad de México y hasta Veracruz, y de Veracruz a La Habana y de La Habana a Sevilla, a través de la carrera de Indias. Y todavía podemos observar hoy en día aquí en España, en los palacios reales, todos estos artículos, todos estos objetos de lujo chinos que venían a través del galeón de Acapulco. Aquí en Europa todos estos productos no tuvieron un impacto cultural como lo tuvieron en la Nueva España. En la Nueva España se puede ver con mucho cuidado cómo gran parte de la artesanía se vio profundamente impulsada, transformada por los objetos de arte chino. En México, en Michoacán, se producen lacas hermosas que son imitación de las lacas que se veían pasar. Las famosas vajillas de Talavera de Puebla pues no tienen la calidad de la porcelana china, pero sí usan los mismos colores y de alguna manera los diseños. En los bordados mexicanos de los trajes, que se dicen trajes típicos mexicanos, hay una profunda influencia china. En los trajes de Tehuana, las flores son las peonias, que son peonias chinas. En el traje nacional de México de la mujer, que se llama el de la China poblana, era el traje de una china, no sabemos si era china o venía de la Conchinchina o venía de la India, de una mujer que traía una falda de lentejuelas que revolucionó la moda de las mujeres en la Nueva España y que todas querían tener, y hasta la fecha queremos tener nuestras faldas con lentejuelas, y cuando nos sentimos muy mexicanas nos ponemos nuestra falda de lentejuelas con el escudo nacional, que es el traje de la China poblana. La Casa de Contratación de Sevilla pues veía con mucha preocupación y quería regular, quería reducir el comercio que venía de Asia, pero era muy redituable para los comerciantes de la Ciudad de México, y entonces muchas veces el virrey daba la orden, pero pues esta no se cumplía, obedézcase pero no se cumple, y a lo mejor se daba la orden sin ninguna intención de que se cumpliera, y el comercio que venía de Manila crecía y el tamaño de los barcos crecía, y gran parte de lo que venía pues no se declaraba. Inclusive se decía que muchas veces se empezaba a bajar la mercancía en la costa, desde la costa de California, y en ese sentido las misiones jugaban un papel importante de protección, pero también de distribución de bienes, y que antes de entrar a Acapulco se bajaban muchos bienes en distintos barcos que se iban a otros puertos mexicanos, a Centroamérica y, por supuesto, hasta Lima y más allá. Bueno, ¿qué lecciones nos deja esta experiencia tan interesante y con tanta imaginación, ¿no? Que hoy en día hay un nuevo interés, es de lo que platicábamos hoy en día en la zarzuela, de España de acercarse al comercio del Pacífico a través de los 4 países, curiosamente los mismos que participábamos en el galeón de Acapulco, que somos México, Colombia, Perú y Chile, y en donde hay una inversión española muy significativa, y en donde estamos haciendo un esfuerzo de integración entre nosotros mismos y de negociación con los países del otro lado del Pacífico para agilizar de una nueva manera, mucho más actual, este flujo comercial que es tan interesante todavía hoy en día. Y bueno, pues nos queda la memoria de esta fabulosa experiencia, que es algo muy similar a lo que hoy en día leemos en los periódicos de la competencia comercial entre China y Estados Unidos.
y en ese momento pues lo era la competencia entre los dos grandes imperios del mundo, el imperio chino y la monarquía católica, que no acababan de comerciar directamente, sino que comerciaban a través de Manila, en donde se juntaba la afluencia de los productos que venían de los dos lados. Yo creo que, lo dije hoy en la mañana, hay un futuro muy importante en la asociación entre España y los países de la Alianza del Pacífico, que compartimos una lengua, que compartimos una cultura. Hoy en día España es el segundo inversionista de todo el mundo en México, en Colombia y en Chile. Y es el primero en el Perú. Esa importancia tiene la presencia española hoy en día en nuestros países, en el aspecto económico, y qué no decir de la lengua que nos une y de la cultura que hemos creado a lo largo de todos estos años juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora embajadora, por esta magistral conferencia, muy didáctica, muy fraterna también, que tanto nos acerca a México y al mundo y nos hace tomar conciencia de nuestra responsabilidad por razones históricas y por lo que ha de venir si no nos miramos excesivamente dentro del propio país, como está aconteciendo en estos momentos. Bueno, antes decía la señora embajadora que se iba a abrir un turno de palabra. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues tenemos en este momento la oportunidad. Adelante, doña Asunción Laredo. No es ninguna pregunta, señora embajadora, pero sí decirle que me lo ha explicado usted maravillosamente y con una lengua riquísima. Riquísima. Como especialista yo de lengua, pues me he encontrado muy orgullosa de ver cómo dominan ayer de los mares esa lengua castellana tan bella. Y luego también decirle que qué aportación tenemos en Madrid con la Casa de México. Qué belleza, qué cantidad de actividades hay. Concretamente el sábado, pues yo estuve porque vivo muy cerca y viendo si efectivamente esos alimentos, que en esa escalinata es bellísima, y luego la exposición de Rivera, que eso es un gran logro para poderlo visitar aquí en España. Así que simplemente muchas gracias. Bueno, nada. Yo quería aportar una cosa que me ha producido una gran satisfacción. Me ha producido una enorme satisfacción estar aquí primero con la señora embajadora, oír su conferencia magnífica y respecto a esto que acabo de oír de la lengua, he oído una cosa que me ha encantado oír, es decir, cuando no se me oye, la señora embajadora ha dicho no se me oye, no se me escucha, porque escuchar es un acto de la voluntad y oír es un sentido. En España hoy estamos permanentemente diciendo se me escucha. Hemos perdido a mí me pone de los nervios cuando oigo eso, es decir, ¿cómo que si se me escucha? Si no me escucha usted es un maleducado, que hablo para que usted me escuche, otra cosa es que me oiga. Entonces, bueno, gracias por volver a recuperar eso de se me oyen o no me oyen, que es lo que en España hemos dicho siempre. Y luego, bueno, ¿qué decir respecto a México? México es un país entrañable, entrañable, entrañable. Yo sí tendría una pregunta que hacer, de acuerdo un poco con la línea de nuestro presidente. Si no lo estropeamos en España y no lo estropean en México, al fin y al cabo somos parecidos. Somos dos países que estamos haciendo las cosas a veces un poco regular, los ciudadanos, o sea, echamos la culpa a veces a los gobiernos, y no nos miramos nosotros al espejo y decimos, ¿y qué hacemos mal nosotros? Y claro, uno ve lo que se puede hacer en México cuando uno visita México. Yo he ido mucho a México por razones de trabajo y me parece un país tan fascinante, tan todo, ¿verdad? Y uno echa de menos la falta bueno, ahora hablamos de la inversión, la señora embajadora ha hablado de la inversión española en México. Ojo, no vamos a olvidar el mexicano en España, que últimamente también hay que decirlo y agradecerlo.
que hay un montón de dinero de ida y vuelta, y algunos solo de vuelta, que estamos recibiendo pues multitud de empresas, multitud de grandes capitales. Bueno, ¿cómo ve la señora embajadora ese futuro? Por eso yo cuando digo somos un poco críticos, ¿cómo ve ese futuro de colaboración entre España y México y España? Que yo creo que, claro que sí, el campo es enorme, tenemos tanto, pero seremos capaces de hacerlo bien. Y yo creo que hemos iniciado, pero bueno, sí seremos capaces de seguir. Pues miren, he tenido el privilegio de ser embajadora de México en España ya casi por 6 años. Y a lo largo de estos 6 años no he visto sino crecer la relación, crecer la inversión de España en México, de México en España, crecer la relación cultural, crecer el diálogo político. Yo creo que no hay para dónde hacerse sino para adelante. Yo soy muy optimista sobre el futuro y la importancia que tienen las relaciones entre México y España. Desgraciadamente la historia nos hemos tardado mucho tiempo en ponernos de acuerdo. Hubo ausencia de relaciones diplomáticas durante el siglo XIX, durante largos periodos, durante el siglo XX, más de 40 años sin relaciones diplomáticas, pero ya nos recuperamos y vamos de gane. Y también pues ha sido un privilegio para mí la posibilidad de completar este proyecto de la Casa de México, que ha llevado muchos años. Hace 14 años ya que se abrió la Casa de España en México, en la calle de Guatemala, un edificio virreinal maravilloso, en una concesión que hizo justamente el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando él era alcalde de la Ciudad de México, a la Embajada de España, y pues me tocó a mí la posibilidad de que hubiera esta correspondencia y también la posibilidad de que, a pesar de la austeridad presupuestal, hacer este proyecto conjunto con los mexicanos, los empresarios mexicanos que tienen presencia aquí en España. Gracias a la Fundación Casa de México en España hemos podido traer estas maravillas como exposiciones de Diego Rivera y cosas pues realmente de talla mundial. Muchas gracias por el comentario. Bueno, pues muchas gracias, señora embajadora, de nuevo, y ahora vamos a escuchar a Sebastián y a Santiago Hernández. Bueno, muy buenas noches a todos, muchas gracias por recibirnos. Como ya lo mencionó la embajadora, esta es una serenata para ella, pero compartida. Y lo que vamos a hacer, Sebastián y yo, es tocar música tradicional del estado de Veracruz, que es un género musical que no existiría sin España, porque es un género que se desarrolla a través de la décima de Spinel, este verso en décima, ¿no? Y que se sigue cantando en Veracruz. Así como viajó la sexta cuerda de la guitarra a la Nueva España, también viajó esta manera de cantar. Y es un género musical muy vivo en Veracruz. Entonces es a través de la circunnavegación, que como bien dijo la embajadora, tanto en la música como en las relaciones políticas y en las relaciones empresariales, es no más que mantenernos más unidos que nunca. Así que muchas gracias y esperamos que les guste. ¿Sí se escucha? Señores, ¿qué son es este? Señores, el buscapiés. Señores, ¿qué son?
dirás que sí, porque quieras o no quieras, yo ya solo pienso en ti, porque quieras o no quieras, yo ya solo pienso en ti. La carta que te escribí llevaba en cada renglón, la carta que te escribí. Si algunos borrones llevan, no me echen la culpa a mí. Son lágrimas que salieron cuando me acordé de ti. Son lágrimas que salieron cuando me acordé de ti. Es una canción que compusimos nosotros, pero que igual es un son jarocho, igual es este tipo de música, este género, y es igual una canción dedicada al estado de Veracruz. No mide distancia, mira llorar, no me vuelvo un lugar de sol y horchata de coco, y una llorar, yo me voy de aquí, y no hay de nadie más. Paleta colorida detrás del sotavento, y se llora mi
existir una serenata sin un bolero. Así que, embajadora, vamos a cantar Si nos dejan. Gracias. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir un mundo nuevo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Muchas gracias por estas canciones tan extraordinarias, veracruzanas, que tuve la oportunidad de conocer Veracruz en un par de días. Desde Puebla me acerqué y en una de las ocasiones, una de las noches, llovía a mares, verdaderamente algo impresionante. Nadie me había avisado de aquello, pero una ciudad muy hermosa, Veracruz, sin duda alguna, todo el estado. Muchas gracias por la canción y muchas gracias a la señora embajadora. Nos habéis dejado mucho más cerquita de México, con una mirada ensanchada y realmente con ese sentimiento fraterno muy fortalecido. De manera que muchas gracias a todos, singularmente a la señora embajadora, a quien entregamos en nombre de la institución y en nombre propio un ramo de flores. Y ahora, por favor, no se vayan, pasamos a tomar un vino. Muchas gracias.